Bé, bona tarda de nou, bienvenidos amigos de la India. Hoy es martes 11 de febrero del 2020. Vamos a hacer la sesión 49, la número 49 de los misterios del yoga. Hemos cogido el título del libro homónimo de Vicente Beltrán Anglada. Y lo que hacemos es semanalmente repartir el texto en orden correlativo en diapositivas. Lo único que este estudiante ha hecho es la presentación y los comentarios de este estudiante y del grupo que le acompañe. Como de costumbre, la primera imagen salen los montes Himalayas, el tema de la iniciación, es decir, la vía Shambhala, el de la derecha arriba, izquierda, superior, y abajo tenemos los mismos montes Himalayas en blanco y con una referencia en el lado inferior derecho sobre la stupa, la tradición esotérica o religiosa. Y la diapositiva que aparece en todas es esta. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Esto pertenece al primer capítulo del libro de los misterios del yoga. Tenemos unos vehículos que están constituidos por una materia que son los famosos ángeles involutivos o ángeles constructores de la materia densificada. Pero por ángel involutivo no deberíamos entender ángeles perversos y todo aquello de que involutivo acompaña a una conciencia no completamente desarrollada. Por lo tanto, entendamos que estos ángeles lo que están haciendo son formas, y que las formas, como son periódicas, es decir, que tienen fecha de caducidad y que se van regenerando, haciendo nuevas en cada encarnación, pues evidentemente nos están creando algo que es como una vasija. 4 o 5 viajes y la vasija se descascarilla, ¿verdad? Cualquier golpe la acaba rompiendo, ¿verdad que sí? Claro, no tiene sentido hacer una vasija que dure eternamente cuando la conciencia que está dentro no puede estar atrapada. Tiene que estar un periodo de tiempo, por lo tanto es normal que esa vasija se rompa de cada vehículo y esos restos sirvan para alimentar la nueva masa que se preparará para hacer el siguiente molde, según los resultados de la vida, de la actual. Nosotros en esta vida estamos apechugando, entre comillas, estamos enfrentándonos a todas las oportunidades, vamos a hablar así, que tuvimos en vidas pasadas, tanto en el sentido de lo que me gusta como de lo que no me gusta. A lo que no me gusta le llamo karma, a lo que me gusta le llamo, es que lo tenía que hacer, ¿verdad? Mi buen karma, mi dharma, ¿verdad? Seguramente que estamos muy equivocados todavía. Continúo. Aquí nos quedamos en esta diapositiva. Hablamos del Om, estamos hablando de los mantras. ¿Os acordáis que hicimos un relato Vicente hace un relato bastante exhaustivo del tema de los mantras? ¿Os acordáis que había 3 mantras básicos? El sonido primordial, original, que no desconocemos, el Om y el Aum, pero que antes de llegar a esa conclusión, ahora lo está desgranando, antes de llegar a esa conclusión dijimos que el trabajo que teníamos que hacer era descubrir el mantra que controlara nuestros vehículos, es decir, que pudiera liberar vía control, vía manifestación del alma a esos pitris aprisionados en la materia, y que en lugar de construir como construyen con materia densa, se reorientaran a la luz. Ese es el proyecto de la redención, y en eso está trabajando el Logos solar, el Logos cósmico y por descontado nosotros, en la Tierra con nuestro muy llamado Logos planetario. ¿Sí? ¿Lo vemos así? ¿Sí? Vamos a empezar. El Om es el sonido de la conciencia, por eso el Om es tan difícil de entonar. Hay gente que presume de que hace un Om maravilloso. Yo solamente he escuchado 2 o 3 buenísimos. En una conferencia en el 2002, una conferencia en Ginebra de la Escuela Arcana, que me sorprendió porque era un hombre que estaba a 2 filas detrás donde yo estaba, y francamente no hizo ningún esfuerzo, pero aquello sonó como música celestial. Unos monjes en Nepal, ese templo que hay, esa pagoda que tienen esas trompetas largas, pues hubo un momento, era un grupito de monjes muy mayores todos, estaban en los huesos prácticamente, que el sonido de la trompeta, que son larguísimas, parecía el Om. Y luego, otra vez, en un sitio, mira, en China, en Shanghái, en el templo del Buda de Jade. Ahí había un grupo de monjes muy mayores y otros jóvenes que eran
que aquellos no tenían fe ni tenían nada, que ellos estaban allí porque, bueno, hay que comer cada día. Y entonando el Om, sobre todo los más mayores, en silencio, aquello retumbaba, era esférico. Es verdad que ellos son los que dices, olé. Los que hacemos por aquí, a mí no me parece ninguno, ni los que oigo, ni los míos. Lo digo como yo lo digo. No sé, cada uno que se base en su experiencia. Es una vibración, su efecto estaría en el plano. En todos. El Om tiene la potestad única de liberar las ataduras a los pitris del vehículo físico, etérico, emocional y mental concreto. ¿Lo vemos? Dice, nuestra consideración esotérica del Om deberá seguir indefectiblemente idéntico trazado analógico y recordar ante todo lo que implica este sonido de resurrección. Pues hemos dicho, como regenera la materia densa, resucita. A fin de cuentas, ¿qué condujo al nazareno, al discípulo mundial, a la cuarta iniciación, al Calvario, a la crucifixión? La entonación del Om. Ahora bien, entendamos que la entonación del Om no es repetir el Om, sino vivir en esa frecuencia vibratoria. Eso te conduce a la liberación del cuarto reino, te conduce a la cruz, a la crucifixión, y te conduce precisamente al tratado. Pero hay que entender que de lo que se trata es de interiorizar la vibración, no la palabra Om, no. Lo que reverbera en el éter interno, cuando uno emite un mantra, hay que quedarse no con lo que uno dice, sino con lo que rebota, lo que va por ahí reverberando. Eso, cuando lo profundizamos un poquito, que es bastante complejo, porque es muy sencillo, pero no lo entendemos, hay un vacío, y ese vacío es el auténtico Om. Por lo tanto, el Om que emitimos nosotros no vale. ¿Me entendéis? ¿Me explico? No vale porque hacemos mucho hincapié en la parte física y hay que hacer hincapié en lo que no parece, en la otra frecuencia vibratoria que nuestro oído no registra pero que está. ¿Lo vemos? Es como se comunica el maestro. Si de hecho, ¿qué sonido primordial es? Pues parecido a este, al Om. Pero claro, imaginaos cómo lo puede emitir el Logos o un maestro de la jerarquía. Nosotros seguramente que no lo llegaríamos a percibir, ¿eh? No tenemos oídos desarrollados para eso. Entonces, como todo, sabéis que el oído humano registra entre 20 y 20.000, ¿no? Hercios, más o menos, aproximadamente. Sí, es la franja que registramos. Menos y más, pues no registramos nada de eso. De hecho, hay técnicas de limpieza de joyas que es a través de ultrasonidos. Los colocan en el agua y proyectan las ondas y las burbujas esas acaban limpiándolos. Es como si fueran microondas, pero no son microondas. ¿Lo vemos? Dice, nuestra consideración esotérica del Om deberá seguir indefectiblemente idéntico trazado analógico y recordar ante todo lo que implica este sonido de resurrección. Trazado analógico, es decir, consecutivo, uno detrás de otro. Es decir, que tiene algo que no está sintetizado, que no es digital, vaya. ¿Sabéis la diferencia entre una cosa y la otra? Lo digital, ¿a qué se reduce? A base 2. 0 y 1. Pasa la corriente, no pasa la corriente, ¿verdad? Con lo cual debes tener una conciencia, curiosamente, bastante elevada para entenderlo. ¿Entendemos por qué vino la computación a la Tierra? ¿La informática? Para simplificar, es uraniana netamente. Toda la vida se puede percibir desde el sí y el no. Es lo que la filosofía esotérica nos ha enseñado siempre, la dualidad, no dualidad. La luz, la oscuridad. ¿Y qué es? No, es lo mismo con su expresión. El cero tiene un potencial y el uno tiene otro, pero uno sin otro no pueden funcionar. Además, si hicisteis alguna clase cuando estábamos en el bachillerato antiguo, se empezaba a hacer aquello, las letras se iban colocando ceros y uno. Yo me acuerdo aquello de los bits, ¿os acordáis de aquello de las clases del antiguo bachillerato? Cuando todavía no existía el PC, no existían aquellos sistemas, aquellos ordenadores de fichas y aquellos discos que había de aquellas de cinta, que eran, bueno, unas máquinas inmensas. Yo me acuerdo uno en la Vía Augusta, que aquello era inmenso lo que había allí. Armarios y armarios y armarios, la gente vestida de blanco. ¿Y esto? Como en la película aquella de 2001, igual, una cosa inmensa. Y mira hoy lo que llevamos en el móvil, más potencia que aquellos ordenadores. La forma de que los humanos alcancemos la síntesis es reduciéndolo todo a qué, o sí o no, ¿verdad?
Hay ordenadores que están trabajando, bueno, esto es base 2, que es una forma muy clara de verlo, pero nosotros, la hora, ¿cómo se trabaja la hora? No se trabaja con el sistema métrico decimal, ¿eh? ¿Con qué se trabaja? ¿Con qué base? ¿Cuánto? Una leche. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Lo que vibra un átomo de... No, eso es el reloj de Cesio. Eso es el reloj atómico. Sí. Que los que hay en el mundo, junto con la posición de los satélites, hacen que en lugar de tener meridiano cero, meridiano de Greenwich, lo que tenemos es tiempo universal coordinado, que periódicamente a la Tierra se le añade un segundo. ¿Por qué? Parece ser que se ralentiza. Y eso es muy bueno porque las órbitas geoestacionarias varían. Exacto. Entonces, ¿de qué hablábamos? Una hora, ¿en cuánto se divide? Entonces, ¿qué base es? ¿Cómo que? A ver, el sistema métrico decimal, ¿en qué divide? 10, ¿no? ¿Y la hora en qué? ¿No serán 60? 60, 60, 60, ¿o no? Un minuto, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos, un segundo 60 ¿qué? Milisegundos. Vamos dividiendo, ¿o qué hacemos? ¿Lo dejamos en el aire? Los babilonios trabajaban con base 11 o 12 o 9, no sé dónde lo leí, hacía muchos años de esto, no me acuerdo ahora. Y creo que los ordenadores que vendrán en el futuro, esos cuánticos, ¿con qué trabajarán? ¿Con base 5, base 7? ¿Tenemos cabeza y conciencia para trabajar eso? Si fuera en base 7, a fin de cuentas, supuestamente el ser humano tiene 7 vehículos, aunque no los utiliza, claro. ¿Lo vemos? ¿Bonito? Bueno, vamos a centrarnos en esto. Sonido de resurrección, teniendo en cuenta que el Om es la voz del verbo de revelación del Cristo cósmico o superalma universal. Él, como de costumbre, utiliza halagos literarios, mucha metáfora, un lenguaje muy rimbombante, muy florido, para atraer aquellas conciencias que todavía son muy, muy emocionales, pero manifiestan un claro anhelo de servir, de acercarse verdaderamente a la auténtica luz. Están en un proceso de despersonalización, ¿lo vemos? Pero necesita ese lenguaje ¿para qué? Para atraparlos, para engancharlos. ¿Por qué? Porque si él lo presenta como el tibetano, sería un plato difícil de digerir. Sabéis que incluso hay mucha gente en el camino que la obra de Vicente, siendo tan sencilla en apariencia, pues como que no les dice nada. ¿Por qué? Porque no es plexo solar, no lo es. Y lo de la Bailey ya no lo pueden ni tocar. Te dicen que está pasada de moda. ¿Por qué? Pues porque no pueden soportar leer 5 minutos nada de eso. Porque no hay dibujitos, no hay colores. Yo me acuerdo de hace muchos años en un grupo en la calle Mallorca que una chica vino y dijo que los libros eran de una secta, porque no tenían dibujos, ni tenían no tenían diagramas, pues te los haces tú y ya está. Claro que las cosas con colores y con imágenes son más llevaderas, pero es que estos son tratados esotéricos, no son novelas, no son manuales de fin de semana. Un libro del tibetano es para trabajarlo toda la vida, y si no, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Con los años que llevamos. ¿Lo vemos? Cristo cósmico o superalma universal, y que su cualidad vibratoria es de amor, sabiduría, conciencia y sensibilidad. Cristo cósmico, superalma, es decir, una conciencia grandísima, bastante, ¿verdad? Muy, muy abarcante, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene la cualidad de ¿qué? Amor, sabiduría. ¿Qué rayo es amor, sabiduría? ¿Y la sabiduría qué rayo es? La sabiduría, ¿qué rayo manifiesta sabiduría? ¿Cuál es la mente abstracta? Tercero, claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Uno puede tener mucho amor, pero el amor-sabiduría indica cualidad de integración y ¿de qué? De comprensión perfectamente del medio, inteligencia, perfecta adaptabilidad, ¿no? Perfecto equilibrio. Es que el que solamente sigue la línea par, nos podemos encontrar con muchos ejemplos de compañeros, compañeras en el sendero, que el tema del amor lo tienen, ¿por qué? Porque como almas, a nivel emocional, les brota esa línea devocional. Y el segundo rayo está ahí.
Pero el tema del estudio, del trabajo de la mente, es otro tema. ¿Lo vemos? El tercer rayo es muy potente, ¿eh? Muy, muy potente. Y se necesita vivenciar la prueba de Cáncer con todo lo que lleva, de búsqueda del equilibrio, sobre todo Libra, y sobre todo también Capricornio, porque además Capricornio manifiesta la línea impar por excelencia, el primero, el tercero y el quinto, y el séptimo rayo. Claro, trabajar con estas energías es muy duro. Y la cruz mutable, la cruz fija en este caso, trabaja con el 5 y con el 4, o el 4 y el 5. El eje Tauro-Escorpio es el 4, el eje Leo-Acuario es el quinto rayo. Lo sumas da 9, pero ¿quién puede vivir en el centro? Aquel que sea capaz de comprender y escuchar internamente el OM. Se dice que para pronunciarlo hay que escuchar como el alma lo pronuncia. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Pregunto. Santi, ¿tú has escuchado el alma cómo pronuncia el OM, cómo lo entona? A ver, es una cosa como muy remota, yo digo lo que a mí me pasó en su momento, una cosa como muy remota y al mismo tiempo muy conocida, pero que yo sepa no se ha vuelto a repetir. Y ese día lo entendí, pero luego no ha habido manera. Así es como el que va un día ve una cosa y 30, 40 años después la acaba viendo ya definitivamente. Pues fíjate todo lo que el camino. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? La voz esa sí, me era muy conocida. Pero es que además me pareció tan fácil que al día siguiente no hubo manera. De hecho, ya os lo comentaba la anécdota un día. Cuando estaba en curación, una visión interna una noche, fue muy divertida, porque estábamos en unas clases y nos estaban dando mantras de curación. Claro, estaba ya Jesús allí, esperando su mantra. Me despierto, buscando, voy a lavarme la cara. Sí, voy a hacerme el café. No, que me tengo que coger, me tengo que ir corriendo. Bueno, en el autobús repetía el mantra. Llego al trabajo, algo no hice bien, evidentemente, que cuando llega al trabajo cogí un papel, cogí el lápiz y el mantra, Jesús. Nunca más. Es decir, mira que me lo pusieron en los labios, ¿eh? No era el momento, o que yo fui necio hablando en plata, no lo sé, pero se ha quedado el mantra. Tampoco sé qué resultado hubiera dado el mantra, ¿eh? No lo sé, porque igual el mantra me hubiera llevado a mí por delante. Sí, porque, a ver, los mantras son como el bombardeo de una partícula, del átomo, ¿eh? ¿Sabéis lo que es el bombardeo del átomo, no? El proceso de fisión, de fisión, de ruptura. Si tú vas con el mantra vas rompiendo, que es lo que hace el mantra, el OM, va rompiendo ¿qué? Las estructuras caducas, prisioneras de ¿qué? Del karma, de los vehículos. Si esto se libera, ¿qué te puede pasar? Si nos lanzamos a pronunciar el OM de forma como la enseña el tibetano, es decir, de forma despersonalizada, sincera, rotunda, y nos olvidamos de todo, luego me diréis qué es lo que pasa. Hay cambios, ¿eh? Yo me los noté en su momento en los vehículos míos. Y ha habido épocas que los sons, por ejemplo, me han dado una energía que he estado mejor una noche entera sin dormir. Y luego no me pasaba nada, me levantaba, me parecía muy raro, porque claro, como humano tengo el tema de la dualidad metido en la cabeza, en la conciencia, y necesito romper esa dualidad en un momento, es decir, retirarme de lo conocido y volver otra vez a aterrizar en el cuerpo. Claro, cuando esto te desaparece fruto de una tarde que has estado trabajando este tema, que has hecho varias meditaciones o ha habido una inspiración especial, eso desaparece. Llegan las 3, llegan las 4 y estás más fresco que una rosa. Y claro, tú quisieras romper esa comunicación. Y dices, bueno, si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Y si lo hago? Y a veces te apuestas por no hacerlo, que continúe. Y cuando encuentres la fatiga, pues me retiro, ¿no? Pues sales a la calle, haces tu vida normal, llegan las 6 de la tarde, dices, vamos a ver, he comido, no he tenido sueño, ¿qué me pasó ayer? Y cuando esto se repite, uno se acuerda enseguida del poder redentor del hombre. Galvaniza los vehículos de la personalidad, te imprime un voltaje, una vibración, una cualidad en los nadis, en los nervios, que te deja tranquilo y con una energía inagotable. Y además que la energía es muy curioso porque el laringio es muy sensible, ¿eh? El laringio, si hay un mal ambiente en el medio, el laringio no vibra igual. Y si tú estás a nivel anímico un poco decaído porque las energías te están incidiendo y no puedes reaccionar de manera correcta, la voz no te sale del cuerpo.
como se dice popularmente, no tienes vida, no tienes chispa. Pues todo esto se consigue con el OM. Ahora, no utilicemos el OM con la finalidad de tener esas características, porque lo primero es al César lo que es del César, ¿no? Trabajar. ¿Sigo, familia? Es redención y que ésta solo puede realizarse mediante una aportación de amor, servicio y sacrificio, virtudes esenciales del aspecto hijo de la evolución del universo, y llegar así a la conclusión de que la misión específica del OM como sonido de redención o de resurrección es redimir o liberar el alma encerrada en cualquier cuerpo, forma o vehículo o estuche constituido de sustancia material, y en un más acabado proceso redimir, salvar o liberar dicha sustancia y convertir cada uno de sus distintos elementos en energía espiritual. Pues fijaos el trabajo que hizo el logo solar. Cuando decide encarnar, sus padrinos, los logos de tal sitio, de tal otro, ya conocéis la historia por teosofía, esta es la parcela que vas a ocupar, ¿no? Y él empieza a emitir un OM, ¿no? Aparece una legión ingente de grandes Mahadevas que le van construyendo el sistema solar, ¿no? Aparecen sus discípulos, los planetas, todas las cadenas de cada planeta, pum, 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 y van creando todo eso. Y él sigue emitiendo el OM, y los logos planetarios siguen emitiendo el OM. Entonces, ¿qué es el OM? Pues para él es su vibración natural. Se supone que en todo lo conocido el OM está detrás. Pero claro, nosotros hacemos el patrón de nuestro universo según la enseñanza de la logia, y se supone que el resto de universos es exactamente lo mismo, de sistemas solares. Universo para el esoterismo es el sistema solar, lo demás está ahí. ¿Lo vemos? ¿Quién nos apunta a redimir la sustancia, a liberarla, verdad? A fin de cuentas, cuando hablamos del mito de Prometeo, ¿de qué estamos hablando? ¿De liberar a quién? A un ser que es de evolución solar, que lo tenemos atado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos redimido, ni salvado, ni liberado a los pites que constituyen, que conforman nuestra parte densa, el no yo, la forma. La forma, cuando hablamos del alma, es el reflejo, la personalidad. ¿Lo vemos? Sí. Una pregunta. Dime. Su cualidad vibratoria es de amor, sabiduría, conciencia y sensibilidad. ¿Cuánto sensibilidad? Es la capacidad de captar lo más sutil, la sensibilidad. Es que incluso sensibilidad debería ser equiparable a intuición. Porque una sensibilidad, uno puede tener, por ejemplo, una cualidad muy específica, eso con el cuarto rayo se trabaja, pero da resultados cuando has tenido una vida o vienes de una vida pasada donde te has encontrado que necesitabas manifestar una exquisita sensibilidad para comprender lo que te sucedía. Si realmente aplicáramos no el discernimiento frío, sino la sensibilidad, veríamos por qué el otro es lo que es. Es decir, uno de los dramas que tenemos en la historia es que de vez en cuando pues hay dictadores, ¿no? Es decir, el destino, los señores del karma, se dice que son muy inteligentes, ¿no? Te colocan delante tu problema. ¿Verdad? En el caso nuestro de España, colocaron dentro de los españoles, muy bien hecho además, a un ser que representaba la ambición y la necedad del español medio. Y es así de serio. ¿Qué pasa? Que eso se reprodujo, pero vamos, ad infinitum. Y nos encontramos pequeños franquitos por toda la península, por todas las colonias. ¿Por qué? Porque ese ideal es el ideal del Quijote y de Sancho. Por un lado es un idealista que no tiene mucho seso, y el otro pues que no quiere tirar para adelante. Claro, cuando uno vive de ideales es muy difícil poder captar, pero cuando uno entiende por qué se portan así, uno se da cuenta que dentro suyo hay algo que vibra en sintonía y que por lo tanto debe cambiar. Se dice siempre que si uno cambia, cambia todo. Bueno, pero esto, entendamos, no en sentido lineal, ¿eh? Es una analogía, es muy buena, pero en realidad entendamos que en el detalle no funciona, ¿eh? Si tú cambias, el dictador seguirá siendo un dictador, pero tú entenderás las razones por las cuales actúa así. De hecho, el sabio se dice que no juzga. ¿Por qué? Porque ve. El maestro no te va a decir nada. Si te ha aceptado, ya sabe cómo eres, ¿eh? Y seguramente el problema será tuyo el día que te ponga una prueba y tú te demuestres lo que eres en realidad.
no lo que te gustaría ser. Por lo tanto, te entrará un terror terrible porque sabes que el maestro se ha enterado. De hecho, uno de los problemas primeros que hay es tener un auténtico pánico a la presencia del maestro. Esto no lo dice nadie, pero esto es así. ¿Por qué? Porque el maestro te ve como eres, no como te gustaría que te viera. Porque uno tiene recursos para fingir delante de los demás, ¿verdad que sí? Pero delante del maestro no. Porque además te das cuenta que no puedes hacerlo, porque con él llevas mucho tiempo y es ridículo, es ridículo, es ridículo. Es decir, sería como a Pinocho, ¿no? Se te crecería la nariz, cosas así, ¿no? No se puede. Por tanto, claro, verlo, ¿qué he hecho mal esta vez? Quiero decir, ¿qué he hecho mal? Bueno, forma parte del trabajo. Pero es muy interesante esto, ¿eh? El verbo de redención. Ojo que hace poco hicimos Capricornio, ¿eh? Capricornio es el pétalo de la redención del corazón, ¿eh? Redimir la materia es uno de los grandes trabajos. Ahora trabajamos la renovación, la limpieza, la parte oscura, volverla iluminada. Y dentro de unos días entraremos en Piscis, la renunciación. Dejo de lado todo, claro, la cuarta iniciación. Y luego vuelvo otra vez, ¿no? A crear el cuerpo mental. Qué divertido, ¿eh? ¿Lo vemos bonito? Es bonito, ¿no? ¿Y esta sensibilidad vendría del registro búdico? Tiene una característica búdica. Pero nosotros, por eso os decía que si tuviéramos esta pequeña revelación interna, es decir, en una guerra, a ver, pueden pasar muchísimas cosas. De hecho, últimamente se hacen muchas películas que toca el tema y sobre todo sale muchísimo análisis. Si en una guerra nos tenemos que enfrascar en que los otros son unos hijos de su madre, los otros cumplen el karma de su país, como uno cumple el karma del suyo. Pero cuando es una guerra civil es más complicado, porque los dos cumplen el karma nacional. Los que son más avanzados en el sentido de que quieren un país nuevo y los que no quieren cambiar. Aquí en España pasó, a mí que digan lo que vengan diciendo, pero vamos a ver, República representaba el séptimo rayo, las ideas nuevas de la Ilustración, y las fuerzas atrincheradas oscuras, la tradición, y que le llamen como le quieran llamar. Y eso es un problema que en España no se ha solucionado. Y además, lo grave del caso es que como no tenemos costumbre de usar la mesa más que para comer, no para dialogar, ese karma se lo dejamos a las generaciones futuras. Tienen que aparecer muchos pequeños estos Mandelas en España, españoles de derechas y de izquierdas, que realmente, definitivamente, porque lo que se hizo en el 78, no diré que fuera un paripé, era lo que había que hacer, pero hoy se ha demostrado que aquello no funcionó. Pero bueno, hay que quitarse el sombrero de gente que eran, vamos, que si pudieran haber cogido a aquellos rojos lo hubieran matado y tuvo que aguantar, y nosotros, la parte de izquierdas, aguantar a otros que, bueno, que poco menos que tenían las manos manchadas de sangre, hablando en plata. Pero bueno, hay que hacer de tripas corazón. Cuando uno llega a un acuerdo, tiene que renunciar al pasado. Se dice que un rey no tiene pasado y una reina tampoco, una reina menos. Una reina, cuando una mujer se casa con un rey, cuando pasó el caso en España, que era plebeya, es decir, que no era de familia real, de sangre real, no tiene pasado. ¿Por qué? Porque la circunstancia actual obliga totalmente a olvidarse del pasado. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Que era un ser humano normal y corriente? Pues como el que lleva la corona, exactamente. ¿Lo vemos? ¿Continuamos? Dice, esta idea puede aparecer como confusa o nebulosa. Nos permitimos recordarles, dice Vicente, sin embargo, algo escrito en el libro de los iniciados. Este libro no existe en el plano físico, ¿eh? Esto lo cita él, el libro de los iniciados, y creo que también el tibetano, no estoy muy seguro, pero él habla mucho del libro de los iniciados. Y eso son las enseñanzas de la jerarquía para los que tienen determinada iniciación. De momento no se puede descargar el PDF ni se puede consultar online. Por lo tanto, de todas formas hay que decir una cosa muy bonita, ¿eh? Si uno está muy atento, ese libro va a hablar. ¿Habéis tenido la experiencia de que los libros hablan? A veces. Los libros hablan, ¿eh? Yo, mi poca experiencia en el tema, os puedo decir que el libro habla. Ahora, también es verdad que uno debe estar muy atento y sobre todo en condiciones de ser impresionado por lo que el libro lleva. Y vamos a ver, no el espíritu del libro, como se dice a veces, o un pequeño gnomo que te sale por allí, no, que eso también puede pasar. También puede pasar que abras un libro y salga un gnomo que está en materia etérica y que además tendrá el tamaño de este ratoncito de ordenador, de este mouse. Pues caramba, ¿y esto qué es? ¿Me he vuelto loco? No. O te puede venir una fuente de inspiración y puedes ver como una especie de chispas
que ya sabes muy bien qué es, pero te entra una paz interior muy grande, la que es la cabeza te entra un frío glacial, no sabes qué ha sido, y luego te pones a hablar aquí, bla, 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 como si te hubieras estado 2 meses seguidos estudiando el libro cuando no lo has hecho. ¿Veis? ¿Dónde queréis que saco yo la inspiración? Mira que os lo he dicho veces, yo solamente puedo hacer silencio, puedo hacer silencios nada más, lo demás viene solo. Además, si estuvierais atentos hoy en concreto, ahí en el fondo tenemos visitas. ¿A que sí? Hay devas en el fondo, ¿los ves, Santi? No. Bueno, dice, la materia constituyente de nuestro universo procede de un universo anterior y la sustancia que lo compone está todavía teñida del karma que operó sobre aquel universo y que todavía no ha sido extinguido. Mirad, solamente estas palabras nos dicen que hagamos ¿qué? Que reciclemos, caramba. ¿No os dais cuenta? A ver, la idea, he cambiado radicalmente y mi problema se lo he pasado al otro, es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hay que hacer es solucionar el problema. ¿Lo vemos? Volviendo al tema nuestro, si desenterráramos las cunetas y aparecieran los 200 y pico mil, pues se deshace la ceremonia y adiós. Pero mientras eso esté ahí, está emitiendo una nota tóxica. ¿Lo vemos o no lo vemos? O como este señor que estuvo tantos años y emitió una nota tóxica ya. Se le saca de ahí y se le pone en otro sitio. ¿Tanto problema es ese? ¿Lo vemos o no? Todo está cambiando y mucho más que va a cambiar las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esta materia procede ¿de qué? De cosas que hicimos antes y que no se crea nada de la nada, sino que hay un precedente y poco a poco, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos, ¿no? ¿Lo vemos? Ahora ya desmontan un edificio, lo trituran, el hierro con el hierro, el concreto como le llaman ellos, el hormigón por otro, y vuelven a hacer otra vez. Ese hormigón sirve, pero no para los pilares, pues sirve para otra cosa. Se recicla todo, ¿verdad? ¿Y nosotros qué podemos reciclar de nuestra propia constitución? Le echamos la culpa al vehículo emocional, al físico etérico o al mental concreto. Falso, 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 falso. No tienen culpa. La culpa es del que vive dentro. A ver, si el que vive dentro no tiene suficiente nivel, ¿qué va a tener de vehículos? Nada, nada, nada. A ver. A ver, y además tenemos lo que es el problema aquí en el tema de la Tierra, el tema del logos planetario y la Luna es una cosa, es la forma mental que él tiene de su vida anterior, de su anterior encarnación. Y eso está ahí. A él no diré que le atormenta, pero le limita. Y nosotros estamos con él, ¿no? Le limita a él, nos limita a nosotros y forma parte del plan del logo solar, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué tenemos por ahí guardado? Que todavía no nos permite volar. ¿Qué es lo que nos limita? Ojo, porque fíjate lo que significa eso. Eso es un taladro. Eso indica que hay que profundizar muchísimo. Hay que hacer como un berbiquí, profundizar y con la radial cortar. ¿Lo vemos? La mente concreta, claro, es el karma. Nuestro karma. Queremos seguir ligando. Dice, podemos decir que el universo anterior al que hacemos referencia fue el campo de experimentación de nuestro logo solar, cuando estaba integrando el aspecto de su inteligencia creadora, es decir, el que humanamente corresponde a nuestra personalidad inferior. Se puede comprender así que la actividad máxima de nuestro logos en este universo actual, en donde está tratando de desarrollar la cualidad esencial del amor de su naturaleza divina, es el proceso de redención de aquella sustancia material teñida de karma, todavía que heredó de su universo anterior, y preparar al propio tiempo el campo, el escenario del nuevo universo o cuerpo de manifestación que utilizará en un lejanísimo futuro y en el que desarrollará hasta un máximo de perfección sus más elevadas cualidades de resolución cósmicas, integrando el aspecto voluntad o vida, tal como puede percibir en sus indescriptibles concepciones cuando orienta la cualidad infinita de su amor y las portentosas expresiones de su inconcebible inteligencia
hacia los grandes arquetipos cósmicos que vibran en el seno de lo absoluto, del cosmos, ¿no? Qué lenguaje, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Se está preparando. ¿Qué hizo en la anterior vida, en el anterior sistema solar? Pues bueno, creó una personalidad, trabajó el aspecto que manásico concreto, ya está, y aquí te intenta trabajar el amor. De hecho, ser consciente del plano búdico cósmico, ser plenamente consciente, vivir tal vez en el cuarto subplano, lo cual ya la pondría ya en tesitura de conocer el plano átmico cósmico, no subplanos. Y claro, con el equipaje que lleva, que somos nosotros, ¿a dónde vamos a ir? ¿Veis el trabajo que tenemos por delante? ¿Veis por qué Acuario es tan importante? Porque tiene que haber alguien que se dedique a desintegrar egregores. Debe transmutar lo caduco, darle la vuelta y ¿qué? Lo que crece hacia abajo, que salga hacia arriba, ¿no? ¿O no? Sí, ahí lo explica después la materia. ¿Lo explica bien? Mira, no me acuerdo. No recuerdo, mira, no. ¿Lo vemos o no lo vemos? Claro, la metáfora que hace para hablar, decir que Dios es inconcebible, pues bueno, sus más elevadas cualidades de resolución cósmica, el aspecto voluntad, pero claro, nosotros no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque a duras penas entendemos lo que es la presencia de la mónada, del Padre, de Shambhala. Si ya nos conformamos con que el Om brille un poco y la paz, la luz, la paz no, esa inspiración que nos viene ya nos gustaría que se quedara siempre. Lo otro está muy bien, pero todavía no es real para nosotros. Aún así, salud, nos hemos de esforzar cada vez más. Así dice el proceso de redención, del cual la figura mística del Cristo es el más elevado exponente en nuestro planeta, tiene que ver con la liberación de todas aquellas innumerables vidas menores introducidas en la sustancia material, dándole forma y capacidad objetiva. Un aceleramiento de este proceso en relación con la naturaleza planetaria tuvo lugar en el año 1945, con el descubrimiento de la fisión nuclear y su consecuencia, la liberación de la energía atómica, mediante la cual, y sin que los hombres de ciencia se diesen cuenta de ello, se iniciaba realmente en el planeta la era de la redención de la sustancia material por medio de la liberación de la energía contenida en el corazón del átomo. Bueno, tampoco es de extrañar, a fin de cuentas es mi instructor, por lo tanto no hay tanta dificultad. ¿Lo vemos? Sí. A ver, yo esto lo he hecho, las diapositivas se han acabado después, pero los textos pegados están desde el verano. Escoger los libros, bla, 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 ya está. Pero yo no puedo prepararlo porque entonces no hay inspiración, ya está, no hay nada, ¿verdad? ¿Lo vemos? Sí, pero que yo muchas veces te había oído decir que, bueno, que supimos lo que era la luz cuando la explotó la bomba atómica, sí. Que bueno, lo entendía, pero no lo entendía. Ahora es que redimir la materia es liberar la prisión que hay de esos devas. Lo que pasa es que lo hicimos de una manera, la única que teníamos en aquel momento, la única, la única. Bueno, seguramente que había que vivir ese karma y ya está, o esa situación. Vamos a ver, dice, prescindiendo del horroroso empleo inicial de la bomba atómica, debido a la imperfección e inmadurez espiritual de los seres humanos, el proceso que entonces se puso en marcha implicaba teóricamente una iniciación del logos planetario y el principio de una nueva era de redención de la sustancia material, con el objetivo final de liberar a ésta del estigma del sello del karma proveniente del universo anterior. La comparación es muy buena, pero hay que tener la conciencia muy preparada para no caer en el error, en la crítica. Claro que supuso una iniciación y se repitió con 3 días de diferencia. Y después ha habido otras. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es romper los éteres planetarios para que sean más receptivos a las energías de Shambhala. ¿A qué precio ha sido todo esto? Ya lo sabemos, el karma. No nos debemos de preocupar, nos tocará la parte que nos toque cuando nos toque, y punto. No tenemos de pensar más. Y hemos de entender una cosa, cuando hay un conflicto, no mueren seres, mueren solamente cuerpos que utilizan los humanos, pero la vida no se mata, no tenemos potestad, la vida es el Padre, sí que te quitan la oportunidad, el Padre, la mónada, la oportunidad de seguir experimentando con la encarnación,
Pero eso, desde la perspectiva de Shambhala y de la jerarquía, no tiene ningún valor. Tiene valor en tanto y en cuanto se está aportando luz, amor y voluntad al bien. Pero si no se hace, ¿para qué se está aquí? ¿Me entiendes? Y si hay un karma que hay que ventilar, pensemos que ellos piensan en términos de 500, 1000 o más años. Cuando te aceptan, te hacen un horóscopo que son centenares o incluso hasta cerca de 1000 años. Evidentemente te conocen perfectamente, ¿no? Y la jerarquía trabaja con esos planes. Por tanto, no nos debemos de preocupar. ¿Que ahora se prepara otra hecatombe de estas? Seguramente que sí, y seguramente que los que saldremos tocados con el tema y a lo mejor evolucionamos más, aquellos que estén despiertos. Y el que no esté despierto, pues pasará como lo de costumbre. No se enteró. A ver, hoy damos por hecho que en los tiempos del Buda y del Cristo todo el mundo se enteró, y es mentira. Es mentira. Durante siglos en Occidente se dudó de la existencia del Buda, hasta que hace un siglo o dos aparecieron unos vestigios clarísimos que sí, que era real la tradición. Y del Nazareno pues más o menos lo mismo, porque a ver, que te digan que 300 años después estaba la cruz allí, ¿qué quieres que te diga? Yo no me lo creo, hablando en plata. Como eso o de cualquier parte del mundo, cuando esa ciudad, Jerusalén, fue destrozado el templo y la ciudad poco menos que destruida, ¿eh? O sea, que no vengan diciendo que aquello estaba allí incólume y esperando que viniera una revelación. Es falso, eso es falso. Vivimos de creencias, básicamente. Hombre, ¿cómo hemos visto las pirámides, señor mío? Estaban cubiertas de esto de alabastro, que está en la mezquita de Saladino, en el Cairo. Pues imaginaos cómo pudo ser aquello, con los emblemas, las escaleras que había y los emblemas de la esvástica y de la cruz ansata. Imaginaos cómo sería eso. Bueno, pues lo que hay cuando vas allí, si habéis estado en Egipto, hay que tener mucha imaginación, que aquel montón de piedras, pues un montón de piedras, en la cercanía es un montón de piedras, en la lejanía se ve perfecta, pero cuando te acercas dices, madre, o el templo de Karnak, imagínate cómo pudo ser, porque lo que ves no se parece en nada, ¿eh? Piedras, bueno, eso es el vestigio. ¿Y las piedras estas qué son? ¿No serán el karma de vidas pasadas? ¿Sí? ¿Y qué quedará de esta civilización? Templos caídos también, la bolsa, los grandes centros comerciales, las grandes iglesias, etc. ¿Verdad que sí? ¿Vais a llorar mucho? ¿No? Bueno. Vemos el problema, ¿para qué vino el desarrollo de la mente concreta? ¿Qué propició? Cuando tú utilizas el quinto rayo, ¿para qué sirve? Para encontrar la luz superior, ¿verdad? El discípulo, el quinto rayo es el que le motiva y en el fondo es el que le hace subir a la cima de la montaña en Capricornio. Es el quinto rayo, es la investigación. De hecho, en el camino hemos de aprender a discernir, ¿no? A investigar, ¿no? Por aquí sí, por aquí no. Sí. O utilizamos esa técnica o no tendremos la capacidad de redimir la sustancia. ¿O qué creéis? ¿Que es por generación espontánea? Entonces, la mente concreta, ¿qué hizo un día? Descubrió la luz, caramba, es la luz. En la coordenada espacio-tiempo de la evolución del planeta hace 80 años o cerca de 100 que empezaron las ideas cómo hacerlo, de hecho el experimento Manhattan fue en los años 20, me parece, aquello que en el Álamo explotaron uno, o los años o principios de los 30, iban con esa idea, una reacción. ¿Con qué? Con la idea, a lo mejor, la había captado alguno, de una fuente de energía inagotable. ¿Qué salió? Pues salió lo que uno puede evocar, ¿qué era? Intereses materiales, de mente concreta. Por tanto, no nos podemos escandalizar. Que luego hubiera un señor que apostara, un iniciado de quinto rayo, el señor Tesla, que le robaron la mayoría de patentes y de inventos, porque es así de claro. Se cree que casi todo lo que los demás patentaron era suyo, incluso hasta el teléfono en algunos casos. Dices, vamos a ver, este ha visto algo más, pero como lo que ha visto no se puede manifestar de momento, ¿qué ha sucedido con esos inventos? Que no nos ha llegado casi nada. Solamente uno que se sospecha que detrás de ese experimento está el descubrimiento de Tesla, aquello de enviar la corriente por el éter, por el aire. Que se sospecha que es eso, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Lo veis? ¿Qué pasó? Que el trabajo de esos científicos meditando atrajo ¿qué? Un tipo de ángeles que hicieron lo que se les estaba pidiendo. ¡Oh, mira qué maravilla! Anda, la hemos liado, ¿eh? Porque fíjate lo que está pasando. Generaciones y generaciones hemos provocado una mutación genética. Es como pasó en Chernobyl. En Chernobyl vimos lo mismo, ahí hubo una fusión del reactor.
el reactor se desintegró por dentro, es decir, alcanzó un estado plasmático y sigue radiando y se supone que va para abajo, porque eso hasta que no se agote la masa que hay no se apaga la reacción. ¿Lo vemos? De hecho, las centrales nucleares es fisión, ¿eh? Una de fusión no tenemos suficiente conciencia para poderla tener. Primeramente son miles, millones de grados y que no hay amor suficiente en la Tierra para que ciertos devas nos inspiren. Yo creo que al final será fusión en frío, ¿eh? Sí, no, pero tiene que haber, es como por ejemplo, el tema de la fusión de los metales, a mí me vino en su momento que con determinado tipo de mantras y interactuando con los ángeles del medio, del elemento, se produciría la fusión. Tiene que haber más gente que medite. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Lo ves, Santi, o no? ¿Sí? Dice, vemos por otra parte que el proceso de redención desde el ángulo de vista del iniciado, empeñado en la tarea de liberar o redimir definitivamente la sustancia componente de sus cuerpos inferiores, es un acto permanente de servicio y de sacrificio, de cooperación con los planes del Señor solar, del Logo solar. Dice, al llegar a este punto, creemos útil entresacar para ustedes algunas líneas realmente aleccionadoras pertenecientes al libro de los iniciados. Dicen así, el servicio es una cualidad del alma superior, un instinto natural de su naturaleza divina. Instinto natural de su naturaleza divina. Lo más fácil que es el amor, ¿verdad que sí? Y lo más fácil para nosotros ¿qué es? Valorar el interés, me interesa, me conviene o qué, o me veis mejor, sin tener en cuenta a los otros, ¿verdad que no? Ya que no tenemos en cuenta a nadie, qué diferencia de punto de vista, ¿eh? Pero ¿quién realmente sostiene el primer punto de vista? Ese amor integrador, cohesionador. No tanta gente, ¿eh? No nos engañemos. La mayoría piensa en mi propio beneficio. Por lo tanto, el amor está bajo 7 llaves, ¿verdad? Y la avaricia, si llamamos a esa capacidad de calibrarlo todo, analizarlo fríamente, le llamamos avaricia, evidentemente somos profundamente avaros. Porque acumulamos para mañana. Y el mañana no existe, es hoy. Y si seguimos acumulando para hoy, para el día, momento, es decir, viviendo el momento presente, vamos a entender cuál es nuestra relación con los objetos, con la materia, con todo aquello que solamente sirve para ¿qué? Para sustentar la forma a través de la cual nos manifestamos, nuestros vehículos, nuestra personalidad. ¿Lo vemos mejor así? ¿Sí? Venga, continuamos. El servicio es una cualidad del alma superior, un instinto natural de su naturaleza divina. Evidentemente, el que tiene amor, ¿qué hace? Lo irradia. Aunque esté en silencio en un rincón, la gente no se da cuenta, pero es su función. ¿Qué pensáis? ¿Que el maestro va a estar por la calle dando sermones? ¿Os imagináis un maestro de la jerarquía dando sermones en la calle? En Nueva York, en Central Park, o en Londres, en Hyde Park, o aquí en Barcelona, en la Ciudadela. Hermanos, eso ya se hizo antes, ¿no? ¿Y qué resultado dio? A los hechos me remito. Que lo crucificaran. Bueno, es que no da ningún resultado, porque mientras se viva esclavo de la personalidad y de la mente concreta, por muy poderosa o refinada que sea, no hay nada que rascar. Nada que rascar. Un avatar no puede aparecer en el plano físico porque estamos en acuario, somos mentales. Y si viene con un color de piel diferente al blanco, los blancos dirán que no les gusta. Y si aparece de otro color, los blancos, los que no son blancos dirán que no les gusta. Si viene en el cuerpo de un oriental, de un asiático, ojos rasgados, no me fío, ¿verdad que sí? Ya. Ah, pues mira, aquí tenemos ejemplos. ¿Lo vemos? ¿Por qué no aceptaron a Vicente en algunas partes? Porque era español. ¿Por qué no se trabajó desde el principio? Porque nadie quería los libros de él, porque no era un referente, no lo conocían. Esta idea de los ingleses, norteamericanos, que poco menos que eran la raza elegida, bueno, pues seguir con esa idea, No se aceptó que fuera un iniciado, ¿está así de claro? ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí, más se perdió en Gibraltar. Más se perdió en Gibraltar, vale, muy bien.
Dice, esta cualidad o instinto natural del alma sin capacidad de irradiación matiza la vida del iniciado con el distintivo magnético del amor, que en el sonido mantrámico Om halla su más adecuado instrumento de expresión. De ahí que cuando el iniciado pronuncia este inconfundible mantra, se realiza un gran misterio en lo profundo de la sustancia material que compone sus vehículos de manifestación en los tres mundos. Un misterio de liberación análogo al provocado científicamente por la explosión nuclear. Lo que decía antes, se rompieron los éteres, pero es que, vamos a ver, ¿cómo no se iba a romper el éter, los éteres, con todas las miasmas de gregores que había, que precipitaron la guerra del 14 y la guerra de qué? Del 39, la española al medio, la nuestra al medio, así de claro. Acabó la nuestra, ya sabéis que empezaron. Sí, Es que es la misma guerra, esto, y además es la misma guerra desde la perspectiva de lo que pasó en el siglo XIX. Los imperios. A ver, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Cae el Imperio Romano y cae Prusia, ¿no? Prusia, ¿no? Este reino que había, ¿verdad? Llevaba hasta San Petersburgo. Bueno, pues cayó el muro y ¿qué pasó? Cayó la antigua Unión Soviética, ¿verdad que sí? Y periódicamente estamos viendo cómo van cayendo muros. Aquí también cayó un muro. Lo que pasa es que lo reconstruyeron enseguida. ¿Qué vamos a hacer? Pero cuando uno apuesta por la luz, acaba rompiendo esquemas. Por lo tanto, cuanto más veces la gran invocación y entonemos el Om de forma pura, correcta, desinteresada, sin pedir nada para nosotros, antes veremos los cambios que tanto anhelamos. Teniendo en cuenta que el cambio vendrá por nosotros, Y si luego no nos conoce la gente que nos quiere o la madre que nos parió, hablando en lenguaje popular, no nos quejemos. Eso significa que tu medio no te acepta. Cuando uno dice no te va a conocer ni la madre que te parió, quiere decir que tu medio ambiente no te acepta. Es una comparación, una metáfora, nada más. Esto está lleno hoy, madre. ¿Lo veis o no? Es incompatible. La vibración es incompatible. Cuando uno cambia, uno le da la vuelta a sus vehículos, se acabó el Santi, se acabó la Gloria, se acabó Celia, se acabó Len, se acabó Jesús y todos los demás. ¿Qué queda? Otra cosa. Diferente. ¿Y en qué nota musical había que recitar el Om? ¿El do, re, mi, fa, sol? Yo esto no lo sé. Yo lo que sí sé, que te enseñan a recitar el Om. Según la tonalidad hay un efecto y hay otro. De todas maneras, yo no aconsejaría, igual que los pranayamas, no aconsejaría investigar con el Om. Jesús y en el Om también interviene el rayo del alma. Claro, es el alma. No pueden ser. A ver, si tú eres un alma de segundo rayo y otra es de tercero, la entonación mantrámica no es la misma. Habría que tener una iniciación elevada para darse cuenta que sí. Y además, se ha de entender que cuando uno hace esto y trabajamos cada vez a niveles más elevados, en el fondo, ¿qué sería? La emanación monádica. Claro. ¿Por qué liberamos a Prometeo? Prometeo es el referente interno que nos colocaron al lado para que un día, el día que despertáramos, dijéramos, caramba, está aquí. La pregunta del millón, ¿quién ha descubierto a Prometeo en su conciencia? A ese referente incólume, esa columna, ese monolito de auténticos principios divinos. ¿Es eso nada más? Es un ángel que hace un trabajo y dices, caramba, te saluda cuando se va, se despide de ti, en la cuarta, pero tú no tienes un diálogo. Tú el diálogo lo buscas internamente, no sabes que detrás de la cortina está él. Y no te conviene saberlo, porque si lo supieras, actuarías de manera errónea. ¿Lo vemos? Claro, con la justificación y sobre todo con el interés de que del beneficio propio me voy a portar bien para que me ayude. Bueno, para eso están las religiones o las filosofías. Las filosofías que parten de la base racional de una mente. Yo me propongo esto, por esto, he hecho esto, por lo tanto el resultado viene. Los que estamos en la corriente esotérica decimos, sí, tú hazlo, pero habrá que ver luego lo que tienes pendiente. No, yo he cumplido con todas las normas de la sociedad. He respetado todo, me he preparado, tengo unos buenos recursos propios, tengo recursos económicos, por lo tanto, esto que quiero hacer lo voy a conseguir. Y nosotros decimos, sí, lo vas a conseguir, pero hay un matiz que se te va a escapar, que es
La conciencia tuya, si realmente cuando lo tenga asumido, eso le va a interesar. ¿Qué sucede en el plano físico? Que aquellos que utilizan la mente como directora de la personalidad y realmente la confunden con la conciencia, aquello que se proponen lo consiguen, pero desde el punto de vista material. Faltan aquellos otros que utilicen ese potencial interno manásico para alcanzar el alma y manifestar la conciencia. Imaginaos qué reversión que vamos a hacer. En lugar de tener la mente para pensar en matemáticas y cálculo y intereses materiales, utilicemos la mente para ver de qué manera puedo manifestar el alma. Y cuando trabajas en esa línea te das cuenta de lo siguiente, que tienes que respetar al planeta Tierra, porque no hay otro, que tienes que trabajar no en contra de la gente que te rodea, sino ganarte su confianza. Amigo, eso es mucho más pesado, más duro. Por eso es una línea que llevan 4. Hoy en día, cuando se habla del discipulado y todavía hay gente que sí, los templos, las luces, las velas, pero si eso no tiene sentido ya. Hoy en día los discípulos deben estar en la calle, ayudando a la gente que les están quitando la vivienda, que no pueden llegar a fin de mes, que viven en condiciones infrahumanas, que viven con miseria. Ahí están los discípulos, o deberían de estar. No en un consejo de administración, que también los hay, evidentemente, cada uno. Pero esta idea que viene del pasado, de que solamente la luz y el amor están en los templos. Pero si el templo es el tabernáculo, es mi cuerpo, el templo que es la sociedad, la humanidad, ¿o no lo vemos así? Porque si hay que ir a la sinagoga, a la mezquita, a la iglesia o a la pagoda el día que toca, yo digo que hay que estar siempre. Por lo tanto, en cualquier parte del mundo vamos a encontrarnos con Alá, con Yahvé y con el Dios que sea, porque es el mismo. ¿Lo vemos o no? Hay gente que todavía se cree que son otros, Y esto es muy problemático. Pero si no nos damos cuenta de eso, es que creo que tenemos un pequeño problema. Estamos emanando la parte instintiva, animálica todavía. ¿Por qué un gato cuando ve un canario, a no ser que sea de la casa y lo conozca, lo ve por la calle y enseguida ¿qué hace el gato? Salta. Ese es el instinto, la reacción natural. O hombres que ven a una mujer que les gusta y bueno, con los años que tenemos se ven cosas en el metro a veces y dices, vamos a ver, ¿de dónde viene este o de dónde viene esta? ¿No? ¿Me explico? Pues para un iniciado de ese nivel lo que emana es amor, pero no es el amor que almibarado que nos han enseñado las telenovelas. Gente que apuesta su inteligencia para ¿qué? Buscar soluciones. A fin de cuentas, el mito del Peneo y del Alfeo, los ríos del jardín del Edén, que estaba de porquería hasta las famosas establos de Ugías, es el jardín del Edén, es la humanidad, la tierra. Están llenas de ¿qué? De gregores, ¿no? ¿Y qué utilizó? El Sutratma y el Antakarana. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues como una actividad creadora nueva. ¿Lo vemos o no? Hay 3 hilos. Sutratma, la vida, la vitalidad. La conciencia, la Antakarana. Pero lo que yo hago en el plano físico, lo que desarrollo en esta encarnación, es el hilo creador, es el tributo a la creación. Y a través de ahí se van a manifestar mi conciencia y la voluntad de vivir, la voluntad de ser uno con el Padre. Que eso es lo que significa voluntad de vivir, no que quiero mantener el cuerpo físico. ¿Lo vemos, familia? Qué silencio. Ya sé que estamos ocupados hoy, Hay mucha gente escuchando, Qué silencio, Se os ve a todos el aura un poco, ¿Qué habéis tomado hoy? De ahí que cuando el iniciado pronuncia este inconfundible mantra, se realiza un gran misterio en lo profundo de la sustancia material que compone sus vehículos de manifestación en los 3 mundos. Un misterio de liberación análogo al provocado científicamente por la explosión nuclear. Un iniciado, ¿qué pasa cuando está en el plano físico y alcanza la iniciación? Pues que es una explosión nuclear, exactamente lo mismo. Cuando uno alcanza una 4ª iniciación, una 3ª, en su medio, sin que la gente se dé cuenta, se producen cambios. Y cuando los cambios empiezan a tambalear al sistema, quiere decir que hay muchos que están tomando la iniciación o se preparan. Cuando cayó este sistema económico, hace unos años, que estaba bancario, a mí me cogieron una parte de lo que tenía ahorrado. Pero tengo que reconocer, que luego yo lo pude solucionar, pero que tengo que reconocer que en el fondo sirvió para que cambiaras el chip. Si no perdemos algo, lo demás no puede entrar. Tenemos la vasija llena, ¿verdad? No podemos entrar nada más, hemos de vaciar algo. Pues mira lo que se fue. ¿Continúo?
Vamos a ver. Dice, dicha sustancia se convierte en radioactiva o incandescente y los gases provocados en su interior rompen finalmente, al llegar a un ulterior estado de comprensión, las paredes condicionadoras de los átomos físicos, emocionales y mentales, componentes de las unidades celulares en dichos planos, liberando así la energía divina contenida en su interior y escapando ésta a la búsqueda de sustancia más sutil y más afín con su naturaleza radioactiva. Imaginaos por un momento ser testigos de la iniciación del discípulo Jesús, ¿no? Y tener visión clarividente. Vamos a dar por hecho que todo lo que dice el texto es real, aunque son símbolos. Hay que decir que son símbolos, pero vamos a aceptar que realmente estaba en la cruz, tal y como nos lo han dicho. No es así, pero vaya, lo vamos a dejar de esta manera. ¿Qué creéis cuando se produjo la imposición del cetro? Significa la cruz, cuando te dan la iniciación, que tú eres plenamente consciente de tu karma y te vas con él, redimes ese karma. En el momento de la aplicación del cetro, ciertos mantras, ¿qué hacen? ¿Sabéis que, por lo que estudiamos del alma, la cualidad de la vida, según el rayo, se van canalizando las energías por un lado hasta que se produce la desintegración del vehículo causal? Si tuviéramos esa visión clarividente, debe ser un espectáculo increíble, de luces y de colores. Además que el tibetano lo pone, se ven luces y colores. Y en el fondo, ¿qué sería? La liberación de estos átomos, porque van cayendo las hileras, una tras otra. ¿Y qué queda? Se abre, se quema la protección, la cuarta hilera, que esa no se ve y seguramente no está ni construida en la mayoría de humanos, hablando en plata, y cuando llegan los fuegos aquí, de forma ordenada y científica, acaban rompiendo el caparazón de 3 pétalos, la cuarta hilera, ¿y qué pasa? Que esto desaparece. La joya en el loto, la perla esta, desaparece. ¿Quién se la lleva? La mónada. Esta es mi experiencia en los mundos karmáticos. Desde que me adentré en el mineral hasta que he llegado al humano y he concluido. Es el hijo que retorna a la casa del padre, el hijo pródigo. ¿Lo vemos? Falta la semilla. Se lleva la síntesis, donde está toda la experiencia que como mónada, como chispa, eso es la memoria del logo solar. La simiente, la semilla. Claro, eso servirá para otra vez. El átomo permanente. ¿Nos gustaría, imaginaos por un momento, ser testigos? Pues todos los que participaron en el misterio, cada uno recibió lo suyo, en el sentido positivo del término, que a uno lo trastocó y nunca más quiso saber nada. Evidentemente, cuando pasa el tema de Palestina, algunos de los apóstoles, pues pasaría lo que pasaría, incluso de seguidores, pero eso sucede siempre. Es que las cosas no son como uno cree, acaban siendo a la larga como deberían ser. Y eso implica que debo de renunciar a mucho, a lo que más quiero a veces, lo que más me gusta, que generalmente es lo más caduco. Cuando uno ama una cosa muy profundamente, con total seguridad que es lo más caduco. Con total seguridad que si va bien se lo quita. Ah, sí. Bueno, en una orden muy conocida en España, un grupo muy conocido, cuando uno se adentra, hay gente que tiene, por ejemplo, que si la medalla de su madre, que si el anillo de su esposa. Pues ahí me comentaron, en unos ejercicios espirituales, no muy lejos de aquí, que, bueno, el instructor, a 2 en concreto, hombre y mujer, pues una tenía una medalla de la madre colgada del cuello y otro el anillo de su esposa, y se las arrancó delante del grupo. ¿Por qué? Porque esa adherencia, que es insignificante, muy personal, es un obstáculo para manifestar lo que llevas dentro, cada uno en su línea, pero la parte esotérica es así. La parte esotérica no te permitirá nunca que te agarres a algo denso, material. No es que estamos perdidos. A ver, si te conviertes en un iniciado, que vas a tener la potestad de tener un cuerpo después que no es humano, es decir, que tenga apariencia humana, ¿para qué quieres un objeto personal? Si no lo necesitas. Y además no te lo puedes llevar a los planos internos porque la vibración no es la misma. A ver, ¿lo vemos o no? Además que en donde están, el búdico, ahí no hay formas, no hay nada, vacío. Un vacío que hierve, pero no hay nada densificado. ¿Lo vemos?
Nosotros acumulamos, pero lo que no entendemos, por ejemplo, Tauro, el signo de la iluminación, pero Tauro es de los que acaparan y acarrean y venga, y venga, y venga. A ver, que tenemos un bastante de alma taurina, me cuento, acumular, y dices, pero bueno, ¿para qué he hecho yo esto? Yo tengo que tirarlo, si yo no tengo tiempo ahora para nada de esto, pero pensábamos que acumulando, pero nos dejamos de lado el proceso de la síntesis, de triturar todo aquello y sacar la síntesis. No lo hicimos y nos hemos rodeado de libros, de cosas que íbamos a hacer que luego no hemos hecho. ¿Lo vemos? Pero nadie nos pudo enseñar en su momento que no se trataba de la cantidad sino de la cualidad. Eso hay que descubrirlo uno mismo. Si te lo dicen todo, tú no aprendes nada. Por eso el esoterismo con mayúsculas en estos tiempos no es del agrado de la gente porque tienen que pensar. Yo imagino que dar patadas a un balón no hay que pensar, pero parece ser por la gente que entiende que sí que hay que pensar bastante y muy rápido. Porque pensad que nosotros vemos desde un monitor y desde una toma cenital arriba, desde arriba, la visión del campo, pero ellos van a ras de suelo y tienen que ser muy inteligentes para los pases y son décimas de segundo. Pues como ejemplo los que juegan al póker, según el estado psicológico que detectan en los contrincantes, detectan más o menos qué tipo de carta tienen, que eso es forma de trabajar. Fijaos qué disciplina, ¿no? Bueno, pues... Mentalista. Hombre, que tiene una mente desarrollada, la mente no está para poner, el cerebro, la cabeza no está para ponerse un sombrero. Esto en la escuela donde yo fui lo decían mucho, Había gente que bueno, que no, a ver, ¿qué vamos a hacer? Paciencia, no pasa nada. Todos tenemos una cualidad y no tenemos otra, no pasa nada. La boina. Bueno, durante mucho tiempo se menospreciaba la capacidad intelectual de la mujer diciendo que solamente servía para llevar pamelas, Es decir, que tampoco nos podemos quejar tanto, No hemos avanzado tanto, Que va. Y de hecho, cuando una mujer llega a la universidad y tiene un puesto importante, le pagan la mitad de lo que le paga a un hombre, que eso es más complejo de entender, Sí. Cobran menos. ¿Por qué? Yo nunca lo he entendido. Igual trabajo, igual sueldo. Igual trabajo, igual sueldo. Yo estuve en una fábrica con 15 años, 16, que las chicas en la sección suya ganaban más que los hombres por el trabajo que hacían. A ver, todo tiene su... ¿Lo vemos? Dicha sustancia se convierte en radioactiva o incandescente y los gases provocados en su interior rompen finalmente al llegar a un ulterior estado de comprensión las paredes condicionadoras de los átomos físicos, emocionales y mentales, componentes de las unidades celulares en dichos planos, liberando así la energía divina contenida en su interior y escapando ésta a la búsqueda de sustancia más sutil y más afín con su naturaleza radioactiva. Qué bonito, En que está la última ya, que es tarde. Dice, este proceso de liberación atómica realizado en los cuerpos del iniciado y en una más débil medida en los de los discípulos y aspirantes espirituales, forma parte del proceso iniciático de la propia divinidad. Bien, un punto. Imaginaos al logos planetario cuando le den la iniciación lo que supondrá. ¿Qué creéis? ¿Que vamos a continuar todos en la Tierra? Si le dan una iniciación a él, la Tierra arde. Hombre, si al discípulo lo tambalea y lo manda, le da 1000 vueltas y lo envía, ya venga, despierta. ¿Qué creéis que nos va a pasar? Si el jefe, el padre, tiene una expansión de conciencia, ¿qué le va a pasar a sus hijos? Contra las cuerdas, ¿o no? ¿O vamos a ser más luminosos al día siguiente? No, señor. Porque la prueba, por analogía con lo que pasó con la bomba atómica, es que vimos destrucción. Sí que es curioso que consiguió que Japón se abriera al mundo. Ya, fijaos. Tal vez por ahí esté la raíz, Ahí está la raíz de ese karma. Pasa que es muy duro decirlo de esta manera, ¿Lo vemos? A ver, si no hubiéramos tenido la guerra civil nosotros, el karma que se contrajo en la Edad Media con las guerras de religión y todo lo que es el tema del imperio, no se hubiera habido manera de solucionarlo. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos o no lo vemos?
A fin de cuentas, lo que pasó con el imperio, ¿qué creéis que fue? ¿Por qué el imperio se crea y por qué realmente acaba la fiesta como acaba? ¿No os parece? ¿Habéis leído algo de qué pasó en la Atlántida? ¿Una guerra qué? Civil, ¿o no? Entre los señores de la luz y los señores que tenían la otra luz, ¿verdad? ¿Y la península ibérica dónde está? Entre Europa, la parte más monástica, y la parte africana, que bueno, que hasta hace no mucho era instintiva. Entonces, ¿por qué las almas encarnadas en este territorio tenían la misión, el destino mesiánico de cruzar el charco e ir allá? ¿Para qué? ¿Redimir una cuestión de familia, Atlante? Claro, una cuestión de Atlante. Esa clave, si la aplicáis, entenderemos por qué pasó lo de ETA también. ETA. Es una cuestión Atlante. ¿Y por qué pasó lo de los campos de concentración? Fueron riñas familiares todo, ¿eh? Riñas familiares, no nos engañemos, ¿eh? Sí. Miradlo bien, ¿eh? A través de las edades. Claro, pero que se presentan de otra manera. ¿De otra manera? ¿Lo vemos? Dice, forma parte del proceso iniciático de la propia divinidad y todos los seres humanos de elevada integración profunda, de elevada integración, profunda comprensión y sentido de sacrificio contribuyen consciente o inconscientemente al proceso de redención o de liberación de la sustancia material que constituye el universo, es decir, el cuerpo físico de la divinidad, y realizan en cooperación con este indescriptible logos la tarea de redimir dicha sustancia del estigma kármico proyectado sobre el mismo desde remotos y larguísimos eones de experiencia universal. Aquí le llama experiencia universal. O sea, generamos karma, ¿por qué? Porque queremos tener experiencia, o la experiencia y el karma no se pueden desligar. A ver, en un lenguaje más sencillo, se ha reventado la fosa séptica. Un ejemplo duro, cruel, no damos detalles. Y la cuba que tiene que limpiarla no está. Nos tenemos que arremangar y qué. Y meternos dentro de donde nos gusta, ¿verdad? No es lo mismo. Y al final lo conseguimos, liberamos el atranque y qué bien, ¿verdad? Nos habremos tenido que lavar, me imagino, ¿verdad? Protegernos, ¿no? ¿Y qué creéis que es el karma? ¿Qué creéis que es el tema de la renovación en Acuario? Meterse en la letrina, donde están todos los egregores. El servicio, si va acompañado de aplausos y de portadas en los telediarios, muy bonito. Pero si es picar piedras sin ningún referente de triunfo, ¿en qué se queda? A ver, qué silencio paradigmático, ejemplar. Es muy duro, el servicio es muy duro y Acuario es un signo de servicio, todos lo son, pero Acuario es calcao, el acuariano que realmente manifiesta el alma, el que no, pues ya sabéis que los signos son como son. Lo dejamos aquí, ¿tenéis alguna preguntita antes de parar? Sí, esta te la guardo. ¿Esta me la guardas cómo? ¿El que me aguardas? Para la próxima. Para la próxima encarnación, la pregunta. La pregunta. Ay, madre. A ver, vamos a ver. ¿Se puede saber qué número es esta? Esta es la 11, ya está ahí puesto. Ya está, la 11. No, tiene el capítulo, digo. El capítulo 11, No, la sesión. La sesión es la 49, está arriba. No, ya está. Ya está. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.